La producción ecológica asturiana contribuye al desarrollo sostenible del medio rural, aportando un valor añadido a los alimentos que permite que los pequeños productores mejoren su rentabilidad y mantengan la actividad económica y la cohesión territorial en la zona rural. Además, esta pequeña producción ecológica se dirige hacia canales cortos de comercialización, haciendo una apuesta clara por un sistema alimentario que favorezca los intereses tanto del productor como del consumidor a la hora de poder acceder a una alimentación más sana y de más calidad. Todo esto se traduce en que, cuando consumes alimentos ecológicos asturianos con el sello del COPAE, estás consumiendo alimentos más justos, tanto para ti y los tuyos, como para los propios productores y la tierra en la que se asientan. La salud empieza por el buen comer, ¿no? Entonces, si comes productos buenos, que no estén tratados ni con pesticidas ni con herbicidas, que sea, digamos, lo que da la tierra, con un poco de compost, que sea más ecológica, más natural, pues mejor. Bueno, pues aquí en Casa Rodil pues tenemos la huerta certificada en ecológico por el Consejo Regulador, por el COPAE. Pues trabajamos un poco pues el nabo, la berza, ajo puerro, zanahoria, que incluso estamos conservando también semillas que teníamos de variedad local, ¿no? que nos gusta mucho también seguir con variedades locales. Y esas están adaptadas al medio de aquí y se dan muy bien. Pues el plato que hicimos es un plato que se llama caldo. Fuimos a la huerta a coger los nabizos. En este caso fueron lo que es la plantina, porque tiene otro sabor que el nabizo. Pues nada, lavar la verdura, cortarla, echarle patata. Hay exceso de, por ejemplo, de judía, pues la hacemos en conserva para tener después en el año, ¿no? Vamos trabajando un poco siempre con producto fresco, si se puede, ¿no? De la huerta a la pota. Para hacer el caldo lleva pues como un huesín de lacón o de jamón o un poco de carne, y después lleva un poco de aceite con pimentón. Nosotros trabajamos mucho con la finca El Cabillón en los mercados y bien directamente pues nos lo sirven de la huerta, ¿no? del propio Cabillón. Más que nada pues también estamos ayudando a una buena causa, ¿no? Y bueno, todo lo que se puede echar una mano a lo que es el comercio, digamos, de kilómetro cero o de proximidad, pues también da un poco de vida a los pueblos, ¿no? Y a la gente de lo rural. Apostamos por la producción agraria ecológica por conciencia precisamente y porque creemos que es una oportunidad para generar empleo, generar oportunidades laborales vinculadas a la producción agroecológica. Todo lo que producimos es ecológico, tanto al aire libre como en invernadero, y la actividad de jardinería que también desarrollamos también tiene ese componente. Bueno, pues sí tenemos en cuenta un poco eso, la prioridad de la cercanía, del trato directo, de la gente que realmente apuesta por todos los valores de nuestro proyecto. Pero bueno, pues lo comentábamos un poco antes, de que poder dar más posibilidades de trabajo, más oportunidades a más gente, pues sí intentamos sacar toda la producción que sale de la finca. Bueno, ahora mismo este año en Finca El Cabillón han estado trabajando 16 personas, aunque dependiendo de los años, la carga de trabajo, pues en la época de verano, que es cuando más personal he contratado, pueden llegar a las 18. Luego en invierno, al ser una actividad tan estacional, pues 12, 14 personas. Bueno, pues la producción agroecológica es más justa tanto para las personas que las producen como para las personas que consumen esos alimentos, por muchas razones, ¿no? Desde el punto de vista de la persona consumidora, bueno, pues porque sabe que está comiendo un alimento sano en temporada,
que las personas que los están recogiendo no están expuestos a ningún tipo de producto tóxico ni a ninguna condiciones laborales abusivas. Y habitualmente estamos en el mercado de Tapia y en el mercado de Navia, también las ferias que se puedan organizar, aunque este año ha sido un poco excepcional. Después los grupos de consumo, también desde el principio, también alguna tienda y los comedores escolares de la Caridad, de Tapia, bueno, de la cercanía, de las proximidades. Y bueno, que no hay nada, no sé, más gratificante que producir alimento para los demás y además alimento sano, rico, saludable, cuidando al medio ambiente, cuidando a las personas, que bueno, en este proyecto en concreto es lo que más nos importa. Pero eso, que hace falta producción y animar a la gente a que se ponga a ello. Cuando el centro asumió la gestión directa del comedor escolar. Hasta entonces era llevado por una empresa externa. A partir de ese momento, también la Consejería de Sanidad nos hizo partícipes de la estrategia NAOS, que viene de un programa europeo que se llama Perseo. Y a partir de esa estrategia NAOS, los centros nos comprometimos a hacer menús saludables. Nos surgió la oportunidad de instalar un invernadero en el colegio, gracias a la Asociación de Padres y Madres del centro. Son los propios niños los que las siembran, y junto con sus tutoras, y las siembran y las cosechan y las llevan al comedor. Por ejemplo, las lechugas que comen en el comedor son lechugas que se plantan en el invernadero. Alimentos ecológicos asturianos. Son lo más. Son lo más justo. Somos COPAE. Consume alimentos ecológicos asturianos certificados por COPAE. Son lo más.